Hola, buenas noches. Segundo programa del día. ¿Quién nos lo iba a decir? Miren que ayer noche comentábamos de que Puigdemont pedía que fueran a verle, pero bueno, pensamos que no llegaríamos a tales extremos. Y este día, perdón, es de esos programas que pues hemos tenido que estar reflexionando mucho, preguntando mucho, porque la clave es cómo interpretar todo lo que está pasando. Y realmente es de esos días que podríamos estar horas y horas, no se preocupen, no vamos a estar horas y horas. Y vamos a empezar con dos temas importantes. Primero, saben que nos gusta a veces hacerlo, es ese llamamiento a la tranquilidad. Sabemos que cuando pasan cosas, y vamos a decir extrañas, pero podríamos decir casi surrealistas, como lo que ha pasado hoy, o sea, que una vicepresidenta de un gobierno vaya a ver a un delincuente y se haga fotos diciendo que van a explorar soluciones democráticas al conflicto político, dejando obviamente desacreditando al Estado, a España y desacreditando obviamente a los jueces, pues uno se queda un poco diciendo, perdón, cuando hacía alguno broma, alguno de esos trolls que tenemos por las redes de que las fotos eran inventadas porque ni ellos mismos se creían que eso podía ser real, pues no, no ha sido inventado, es lo que ha pasado. Entonces, llamamiento a la tranquilidad, porque al final, y esta creemos es la clave que nos ha llevado un poquito más de tiempo del habitual, podríamos decir que esta ansia de mantener el poder de algunos, y esto que vamos a explicar es su historia, y pueden verlo a lo largo de los siglos de la historia de este mundo, pues a veces lleva a algo muy complejo, que es creerte invencible y confiar en que todo lo que hagas va a ser inexorablemente positivo. Y eso lleva a los errores. La máxima confianza en que las cosas van a ir como quieres que vayan, te hacen pensar que todo lo que digas nadie lo va a escrutar con la realidad. Que todo van a permitirlo. Oye, montamos 7 cortinas de humo y ya verán como nadie se preocupa por eso. Y eso, esa ansia de poder, ese deseo de poder, es lo que lleva a algunos, en este caso a nosotros, a ser, con esta situación, y les va a sorprender a más de uno, muy optimistas. Porque fíjense, íbamos a hablar de dos detalles que hablaremos un poco más adelante. Hubo un editorial hace unos días en el Washington Post que hablaba de que estos movimientos, digamos, de pactar con los independentistas, hablamos del Washington Post, perdón, no hablamos con todo el respeto, del diario de Cuenca, en un editorial, algo que si hubieran hablado de otra cosa, saben que hubiera sido en todos los diarios, pero estos temas no interesa a la prensa prostituida hablar, decía que iban a subvertir el modelo de democracias europea. Algo que aquí explicábamos sin saber esta reunión, obviamente. Decíamos que Europa se estaba enfrentando a una situación compleja con España, porque si a los delincuentes les ibas a dar amnistía, a los que han intentado romper no solo un país, sino la Unión Europea, y además con dinero de Putin, con dinero de Moscú, si a esos que están encubrando reventar la Unión Europea les dabas la amnistía, pues parece que era un error. Pero si es que encima la vicepresidenta se nos presenta a verlos, pues ya es, perdón, el hazme reír. Es de esas situaciones que a nosotros, y ahora vamos ya con los titulares, en esta pequeña introducción, es esa situación que a nosotros, vamos a decir algo que a lo mejor a alguno también se sorprende, nos satisface. Porque te están poniendo las cosas de una manera muy marcada. Y solo la inocencia, la anormalidad de los líderes políticos puede llevar a elevar situaciones estúpidas al sumum de la estupidez, que es lo que hoy ha hecho la señora Yolanda Díaz, que nadie dude, de la mano de Pedro Sánchez. Legitimar a Puigdemont, desacreditar a España. Y eso, y en eso les aseguramos, no es lo que han votado muchos votantes socialistas.
obviamente tampoco muchos votantes de Sumar. Vamos a hablar en primer lugar de ese tema. Luego vamos a hablar, obviamente, de la parte más mediática, que el PSOE se desmarca, pero Sánchez da por hecha la nueva legislatura. ¿Se acuerdan cuando Feijóo vendía los ministerios de Economía y todo eso? Pues Sánchez ya está en ese camino. Acuerden cómo acabó uno. Luego hablaremos del PP, donde, como pueden imaginarse, ha tachado, que es muy triste, ha tachado la reunión de dolorosa. Dices, joder, Borjita, un poquito más de fuerza, de garra, coño. Piensa que estás en Verano Azul y das saltitos, cojones. ¿Qué es que decir que es dolorosa? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Y obviamente quien habló primero de este tema ha sido Ayuso, como pueden imaginarse. Ha sido la primera en hablar. Y eso nos lleva, todo esto nos lleva a una conclusión que vamos a resumir en una frase, que es que Feijóo y Sánchez, o Sánchez y Feijóo, tras lo de hoy, bueno, Feijóo no es solo lo de hoy, obviamente, o son presidentes o no serán candidatos. Ojo a lo que estamos diciendo. Si no son presidentes, no serán candidatos a las elecciones. Lo de Feijóo era bastante evidente, lo de Sánchez se confirma con lo de hoy. Y lo avanzamos por un detalle. Si Sánchez no es presidente es que alguien le ha tomado el pelo. Y eso en las urnas no está nada bien visto. Luego nos iremos a hablar de Vox, que ha pedido explicaciones al PP, porque hoy mismo se les ha ocurrido decir de que van a reunirse con Junts. Hombre, que miren que tienen días para decirlo, pero bueno, lo han dicho hoy, no con Puigdemont, con Junts, pero en fin, cada uno tiene la forma de dirigir. Luego de Podemos, hablamos no de Sumar, que dice que no sabía nada. Lo de Podemos de verdad es tan penoso que uno no sabe muy bien qué explicar. Luego volveremos nuevamente a Bruselas para hablar que Pucci, hemos escrito Pucci, imagínense el cachondeo que vamos. Puigdemont, el señor Puigdemont, don Carles Puigdemont, mañana hará una rueda de prensa donde pedirá lo que quiere pedir al señor Sánchez. Ya veremos si pide la amnistía, si pide el referéndum. Hoy ha salido, por cierto, en TV3 el presidente de Cataluña, ese que no conoce nadie, el aragonés, ¿saben? Un señor bajito que corre por ahí diciendo que en la amnistía no deberían entrar los policías, para que vean un poco que cada uno va a su vela, como decíamos ayer, a ver quién la tiene más larga, que entre nosotros. Puigdemont lo deben saber en los clubs nocturnos de Berlín, si la tiene larga o no, y Aragonés, con ese tamaño, parece que tampoco sea la persona más, bueno, promiscua no lo vamos a decir, porque luego ya saben que esta gente, uno se puede sorprender a veces de las andanzas que tienen. Se lo pueden preguntar a Jordi Pujol y su ex secretaria. En fin, y luego acabaremos con una cosa que a nosotros nos alegra de sobremanera, que es obviamente, no sufran, no es aquello de ayer de los 15.800, que ahora ya son 15.750, que siguen disfrutando el programa gracias a 233, ahora gracias a 270 aproximadamente héroes. No vamos a hablar de eso, no sufran. Ya nos hemos dedicado a todos aquellos que no entiendan cómo hacemos las cosas a eliminarlos. Aquí somos muy así. Pero una cosa que nos satisface, que es esa caída de 3 de los tuiteros más representativos de la ultraizquierda, esa basura que corría por redes, a la que la guerra se le ganó hace tiempo, quedaban prácticamente como si esto fuera la batalla de Midway. Habíamos derrotado, lo decimos en plural, a toda la pandilla de trolls, etcétera, pero quedaban los portaaviones. Pues 3 de ellos, un tal Pablo, un tal Gerardo y otro que sinceramente se llama Alan o algo así, 3 tarados. Pues nada, ha salido que uno de ultraizquierda, tenía una patrimonial que se dedicaba a alquilar pisos turísticos cuando se pasaba el día criticando, y era hijo o es hijo de una de las personas más ricas de Andalucía, para que vean. Dos, pues alguien se ha dedicado a mirar sus tweets antiguos y son, puteros, misógenos, y alguno parece con fotos incluso de menores. En fin, esa es la ultraizquierda que viene a dar lecciones a este país.
Si os parece, empezamos porque el día ha sido intenso. Hemos hecho un segundo café de urgencia a las 12. Como quien dice, bueno, como quien dice, no hemos podido cambiar ni la carátula todavía porque contábamos que esto sería más adelante, los segundos cafés. Y hoy se ha producido, pues como decíamos, esa reunión entre dos mentirosos. Intenten entender. Cuando se juntan dos mentirosos, fíjense que estamos hablando en masculino, es decir, se juntan Puigdemont, que traicionó a Junqueras, vente mañana, vine mañana dilluns, vine demà dilluns, le dijo, al Palau de la Generalitat, que faremos un comunicat. Y a la noche se metió en un maletero, dejando al tonto de Junqueras. Supongo Junqueras miraba a un lado y no se enteró de nada, creyendo que miraba a otro, y lo dejó en la cárcel, a los pies de la cárcel. Luego vinieron los amigos de lo ajeno a liberarlo y esas chorradas que nos tiene tan acostumbrado Sánchez. Pero, pues bueno, un peligroso, muy peligroso. Recuerden todas las historias que hemos explicado y escrito de Puigdemont. Esa vida en el 91 que hemos comentado en más de una ocasión, esas noches de juerga en bares donde ligaba más que nunca, le faltó pedir la placa. En fin, debía estar más pendiente si se le levantaba o no. Cosas que le pasan al Petit Puigdemont, que luego ya saben, en un camping escondido, para que no le dieran una paliza, porque los indepes creían, y no iban muy equivocados, que se le había ido la lengua, y no precisamente se le había ido entre las piernas, se le había ido hablando. Y el otro gran mentiroso, obviamente, es Sánchez. Que nadie crea a estas alturas. Queremos que nuestros oyentes no lo creen. Después hay gente por ahí que a lo mejor sí. Que Yolanda Díaz es capaz de asumir ella sola esa responsabilidad sin protegerse la espalda. Yolanda Díaz, lo hemos dicho más de una ocasión, no es la persona más espabilada del mundo. Hasta ahí creo que nadie va a estar en desacuerdo. Y tiene un problema. Bueno, tiene más problemas, pero tiene un problema fundamental, que siempre ha vivido en dependencia de una personalidad varonil a su lado. Al principio fue su padre, del cual chupó, no piensen mal, todo ese medio buffet que hizo, le colocó, luego le dio los casos del sindicato, la colocó en el partido, hasta que vio que con su padre no había más recorrido. Luego, pues el señor Pablo Iglesias, a este no sabemos si chupó o no chupó, seamos sinceros, pero bueno, a partir de ahí la colocó tras haberlo largado Beiras. A Beiras intentó, recuerden, el líder del bloque gallego, intentó también terciarlo, pero Beiras, hombre, es bastante, con todo el respeto, el padre no sabemos cómo es, pero Beiras es bastante más listo que Pablo Iglesias, obviamente, y que Pedro Sánchez juntos, y obviamente la clichó al primer día. Y luego, cuando vio que con Pablo Iglesias no había recorrido, pues se sumó a la vera de Pedro Sánchez. Y es de la mano de Pedro Sánchez de la que va, realmente técnicamente es de la mano de Jaume Asens, que es el personaje este ínclito de Ada Colau que estaba por ahí, y es con quien va de esa misión, digamos, a hablar con Puigdemont. Porque miren, si esto que algunos han insistido, no, ha sido súper público y tal, oiga, pues es público, ¿por qué las 3 horas de reunión no han salido? ¿O es que hay cosas que no se pueden hablar delante de los ciudadanos? Pues claro, si la señora esta dice haber ido en nombre de su madre, llevaban hasta una carpeta al señor Asens, se hace extraño de que no publiciten todo lo dicho. ¿O es que realmente, y algunos, bueno, hay cosas que se saben en esta vida, somos conscientes, vamos a dejarlo ahí, de que en la reunión, obviamente, se ha confirmado que Sánchez enviaba a Yolanda Díaz. Y es más, podemos afirmar a estas horas que la pretensión inicial de Puigdemont era que fuera alguien del gobierno socialista. Como era inviable, obviamente, porque tampoco podemos llegar a tanto, y ahí Puigdemont entendió que fuera el propio Sánchez, se pensó en el señor Bolaños. Pero en un giro estratégico del Partido Socialista, creyeron que era más oportuno evitar los daños colaterales y enviar a la mandada a Yolanda Díaz, porque si la cosa estalla por algún tipo de problema,
No es lo mismo decir, como ha hecho ya el Partido Socialista, nosotros no sabemos nada de este tema, que haber enviado al señor Bolaños. 1000 veces hemos dicho en este canal que cuando pasan las cosas no hay que leer tanto lo que hay escrito, sino hay que intentar entender por qué pasan las cosas y por qué va uno o no va otro, por qué hay uno en la foto, por qué no va otro. Y está claro que Yolanda Díaz es consciente, como hemos repetido desde hace semanas, que o entran en el gobierno o desaparece. Y puestos a tirarse el río, pues me voy a ver a Puigdemont, que según parece también le hacía mucha ilusión a su padre, por lo que han dicho, en fin, esto ya es alucinante. Y la frase definitiva de la reunión es que están explorando soluciones democráticas al conflicto político. Es decir, a los jueces los envía a tomar por culo, perdón, señor Llarena. Pero claro, si nos están diciendo de que esto es un conflicto político, todos los que hemos sufrido en Cataluña en el 2017 nos están llamando de gilipollas. Y no es consciente, y aquí empezamos a hablar de eso, como os he dicho al principio, de los errores, no es consciente ni el PSOE, ni Sumar, que ellos ganan las elecciones por Cataluña. Y en Cataluña, quienes les votan no son independentistas. Es más, son profundamente antiindependentistas. Recuerden aquellas elecciones que ganó la olvidada ya Inés Arrimadas. Fue ella, de algunos votos al PP, contra el independentismo. El independentismo, que ha bajado en votos pero ha subido la abstención, no ha traspasado los votos al socialismo, sino el socialismo los ha recuperado de Ciudadanos. Lo cual pueden imaginarse que ante la traición que se está asistiendo en estas horas, porque una cosa es que digan, otra es que lo intenten ningunear. Quien haya seguido las noticias hoy habrá visto que, por ejemplo, en Twitter no era tendencia, a pesar del escándalo que estaba produciéndose. Tenemos la Dana, tenemos, según parece, ha ido con todo el respeto, el padre del señor este que ha cortado a uno a pedacitos, se ha ido a Tailandia, tenemos los del fútbol que han dicho no sé qué, etcétera. Hombre, que esto no sea lo más importante hoy, cuanto menos sorprendía. Y fíjense, no solo hemos dicho lo del Washington Post, sino que obviamente han empezado a salir algunas voces, la de siempre. Emiliano García Paje, que dice que esta opacidad parece que no acaba de funcionar. Y claro, han saltado un montón de gente pidiéndole explicaciones, porque Paje es de estos que dice mucho y luego no hace nada. Y él se ha defendido en un mensaje, vamos a decir así, privado, al que hemos tenido acceso, donde ha contestado: mis ideas y formas de gestión siguen siendo válidas, porque ser honesto y coherente no puede conducir a otra cosa. Pues mire, señor Paje, honesto, sinceramente, lo desconocemos. No sabemos si usted tiene también como el señor de los caballos que había antes, pero coherente, pues parece poco. Porque que usted se ha llenado la boca de que esto jamás debería suceder y sigue apoyando a un secretario general de su partido que lo que está apostando contra no solo lo que digamos nosotros, que podemos equivocarnos, sino contra lo que han votado sus votantes en el caso de Cataluña, que pongan alerta a medios como el Washington Post, que entre nosotros saben que muchas veces confundiría España con Zimbabue, ahora ya menos, por suerte, pero se podía confundir, no hablando de España en sí, sino del riesgo que lleva a Europa que un elemento patrocinado por el Kremlin de Putin acabe siendo la llave para gobernar un país como España, y que lo diga el Washington Post, que no lo está diciendo, como hemos dicho, ni el Diario de Cuenca, y perdón, ni el Progreso de Lugo. El de Cuenca no sabemos si existe, el de Lugo existe, o el Faro de Vigo, por decir otro diario, lo está diciendo el Washington Post, donde pone la alerta a las democracias europeas. Cosa que no hace, fíjense el detalle,
cuando sucedió ni lo de Polonia, ni lo de Hungría, ni nada parecido. Con lo cual, esas alertas que se instalan a veces en Europa, porque vienen los malos, recuerden cuando llegó Meloni, pues desde fuera son vistas con normalidad. Porque la mentalidad americana, sabemos que estamos saltando el continente, es la de defender sus propias fronteras. Y en el, casi diríamos, obituario de Estados Unidos, vamos a ser así un poco incoherentes ahora, los líderes de ciertos países europeos que aquí se ven como elementos peligrosos, pues formarían parte de uno de los dos partidos o serían presidentes de Estados Unidos sin ningún problema. Pero aquí lo peligroso no es lo realmente peligroso, que sería, por ejemplo, las injerencias de Moscú. Lo peligroso para ciertos estamentos europeos y los medios prostituidos son aquellos que defienden la legalidad. Porque, insistimos, Yolanda Díaz, de la mano de Pedro Sánchez, legitima a Puigdemont, desacredita al Estado en todos los sentidos, tanto a nivel político como judicial, y confirma, pues algo que se puede imaginar, que Sánchez vendería a su madre por ser presidente. Pero es más, y aquí entra el tema de dos mentirosos. ¿Alguien se cree de verdad, de todos ustedes que nos están escuchando hoy y de los que no nos escuchen, que Sánchez, si tuviera que colgar de una plaza mayor a Puigdemont porque el partido que necesitara sus votos, imagínense que fuera el que sea, se lo exigiera, no colgaría mañana a Puigdemont? Señor Paje, ¿eso es ser coherente y honesto? ¿O eso es ser un sinvergüenza de 3 al cuarto, que le importa un huevo la imagen de España, que le importa un huevo, por cierto, su Partido Socialista y sus votantes? Que creo recordar, señor Paje, sus votantes también estaban enfadados cuando había el 2017, porque se estaban coartando los derechos de cientos de miles y millones de españoles en Cataluña. Y quienes los vivimos, hoy hemos rememorado en cierta manera pues cosas que pensamos que estaban en el olvido. Hoy hemos recibido, las hemos puesto en Twitter, bueno, un par, digamos, de amenazas, entre comillas, de esas que parece que te estaban queriendo enviar debajo de la tierra. Pero hemos visto una soufflé de personajes grotescos, volviendo a lo del 2017. No eres un catalán, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo ha animado, perdón, el delincuente de Sánchez y la sin personalidad con baja autoestima de Yolanda Díaz. Todo por seguir gobernando, porque ambos saben que o gobiernan o no van a tener futuro. Van a seguir la senda que tenía Zapatero hasta que apareció Sánchez, en el total olvido, un personaje al que no invitabas ni a tomar un café, porque su mensaje era flojo, falso y sin ningún tipo de interés. Y mientras, en el PP, que deberían estar frotándose las manos ante esto, podrían incluso poner aquello las manos en la cabeza, ¡por Dios, qué escándalo! Pues no, nos ha salido Borja a decir que es muy doloroso. Por Dios, doloroso. Hombre, doloroso debe ser otra cosa. ¿Qué quieres que te diga, Borja? Esto no es doloroso, esto es una sencilla cabronada. Esto es intentar romper el Estado, desprestigiar a los jueces, asaltar a los ciudadanos del país. Doloroso, hombre, doloroso no sé, es que te rompas una pierna, coño, Borja. Es que, de verdad, ¿de dónde cojones ha sacado esta gente Feijóo? Porque nadie lo entiende. Y más, Feijóo ha hablado al cabo de 6 horas, recuerden que los lunes a la mañana Feijóo se dedica a dormir, y quien ha hablado obviamente al instante de saberse que iba a haber la reunión, que por cierto hay que felicitar a la gente del debate, que es quien ha sacado la primera información, pues ha sido obviamente Ayuso.
Y los ciudadanos lo que quieren es gente con chispa. Gente que diga, mierda, pasa esto, vamos a reaccionar. No vamos a tirarnos flores de que hemos hecho un programa a la una, pero bueno, eso es lo que interesa a los ciudadanos. Que los políticos reaccionen. Que los políticos tengan ansiedad de transmitir que están al servicio de los ciudadanos de un país. Fijo, estaba durmiendo y no vamos a molestarle, coño. Fijo, como llevamos semanas diciendo, es un cadáver político, pero curiosamente a Feijóo se le ha unido Sánchez. Porque está claro, ya que hay una dicotomía fácil que hemos dicho antes. Cualquiera de los dos, ¿eh? O es presidente o no será candidato. No hay más opción. Cualquier otra cosa, pues nos haría a leernos más el Washington Post y dedicarnos a otra cosa, porque realmente no parece que haya ningún argumento más. Porque confiar en un mentiroso patológico como Puigdemont, ¿qué quieren que les diga? Es cuanto menos complicado. Hoy, por cierto, hemos visto el telediario de TV3, aquellos que están en Cataluña, a las 9, para ver cómo enfocaban el tema. Pues vamos, los discursitos de que esto es un tema político, los presos políticos, todas esas historias que parecían olvidadas, con ansia. Es todo lamentable. Por cierto, hay una exposición sobre Cataluña que empieza mañana, que está la Unión Europea decidiendo a petición de ciudadanos, que al menos allí queda alguno, porque una de las fotos que ilustran el Parlamento Europeo es una foto de una urna del día 1 de octubre, que parece que no representa precisamente a Cataluña. En fin, de esas cosas que no se acaban de entender, que nadie levante la mano. Y esperemos que en Europa, no diremos que será en Washington Post, que suponemos se lo leen, empiecen a darse cuenta de que una cosa es las amenazas de que vamos a hacer la amnistía, y como el otro es tonto, se traga cualquier cosa, y otra cosa es presentarse a ningunear a los jueces, a desacreditar a un Estado que forma parte de la Unión Europea y a legitimar a un tío, perdón por lo de tío, al que nos hemos pasado durante años pidiendo que lo envíen a España. ¿Con qué cara vas a ningún lado a decir que eres español? Es que es así de triste y lamentable. Y de Feijóo, ya lo hemos dicho, poco más hay que decir. Estamos delante de un periodo extraño, donde la incompetencia política parece es lo que más manda. Y decíamos que al PP se le ha ocurrido, pues hoy, indicar que se va a reunir, creemos que era mañana, con Junts para hablar de yo que sé qué. Que saben que en este canal hemos defendido que hay que hablar con todo el mundo, pero también hemos defendido que la comunicación es importante. Y un día como hoy, no es el día para explicar esas cosas. Algo era, coño, que se han de callar. Pues sí. ¿Qué quiere que les diga? Pues sí. Las cosas son así de claras. Pero el PP, pues no saben. No saben comunicar, no saben nada, también se creen que son los elegidos y nadie les va a tocar, y Vox, que se reúne con ellos, les pedirá explicaciones de esas pretendidas reuniones con Junts. Vamos a ver si Vox empieza también a pensar que si esto no tiene futuro, no votemos a Feijóo, vayamos a elecciones, intentemos diferenciarnos un poco del PP, porque si no tampoco vamos a ningún lado. Algo parecido a lo que le pasa a Podemos, aunque en este caso, para variar, no sabía nada. Podemos ha confirmado que no sabía nada de la reunión de Sumar. Es curioso que no lo supiera Podemos, en fin. Estábamos pensando en una cosa que no diremos, pero en fin, miren, son los últimos en enterarse siempre de todo. ¿Qué se le va a hacer? Tampoco por allí roza mucho la inteligencia. Pues Podemos no sabía nada, pero siguen afilando y se dan, vamos a decirlo así de claro, se dan besos entre ellos, siempre saben que de cara a Pablo Iglesias, se dan besos entre ellos porque ven que en caso de esas hipotéticas elecciones, ya sabemos que hay mucha gente que dice que está todo hecho, Sumar se derretiría incluso antes de las mismas. Porque al final ese movimiento, fuera de los 4
tarados, hay que decirlo así de claro, y de los 8 votantes anormales que mantienen esos partidos, es un error político grave. Porque no estamos mirando ahora las decisiones de un partido, estamos hablando de las referencias internacionales y el crédito de un Estado en el mundo. Y eso algunos no lo entienden. Mañana Pucci nos dará alguna pista, perdón que me llamarle Pucci, Puigdemont, no sabemos si hoy ha aprovechado para irse de lo contento a seguir la ruta de los clubs, como hacía en Berlín, y parece que va a pedir mañana lo que ha pedido hoy, aunque nunca sabremos lo que han hablado, pero Puigdemont en eso es, perdón, es muy puta, y puede ser divertido mañana. Que nadie piense que esto acaba hoy. Parece que va a pedir lo de la amnistía, se da por descontado, lo del referéndum de autodeterminación. Parece que se da por descontado, aunque es uno de los temas, uy, eso no lo podemos decir, que han hablado en la reunión de hoy. Y parece que ofrecería con esos resultados el apoyo. Aquí hay una disyuntiva también interesante. Junts hace caso a Puigdemont. Porque a veces estas historias pueden ser hasta de miedo. Vamos a ver cómo respira esto. Para quien pensara que esto no iba a ponerse divertido, decíamos ayer que la política estaba tomando tonos aburridos, pero está claro que nos oyeron y debieron pensar, coño, que Carla se va a aburrir estos días, vamos a poner un poco más de juerga. Y a todo eso se une además una cosa que a nosotros hemos dicho que nos parece muy positiva, que ha sucedido en las últimas horas, pues que en esa batalla de redes, donde toda la ultraizquierda iba derrotada, no, derrotadísima, ya parecía aquello. No sabemos qué batalla, ya solo quedaba el general Custer allí, y mientras nosotros los indios dábamos vuelta y les disparábamos flechas, pues tres, en principio uno se ha borrado de redes con nada más y nada menos que 186.000 seguidores, otros dos están aguantando, pero ya veremos lo que aguantan, porque se ve que esta ultraizquierda basura, nauseabunda, asquerosa, que se dedicaba al insulto, al atropello, pues resulta, pues el que se ha ido se ha descubierto que era el administrador de una sociedad de pisos turísticos y luego decía de que esto era vergüenza que no llegaba a final de mes, para que vean. Otro, según parece, los otros dos eran puteros o son puteros, porque lo decían en redes, incluso uno, según parece, había sacado fotos hace años en calzoncillos, son tan tontos que no habían borrado los tweets, y misógenos, como pueden imaginar, incluso alguno con alguna historia con menores. Esa es la realidad de los que defienden a este gobierno. Perdón, pero tarados, tarados, tarados. Vimos el otro día otro de esos humoristas, porque uno de los problemas que ha tenido este país estos años, que se ha gestionado muy mal, es que como somos un país de cachondos, vamos haciendo una reflexión casi final, como somos un país de cachondos, que nos gusta el humor, hemos pasado, con todo el respeto que podían tener su gracia, no de típico o de Esteso y Pajares, hemos pasado a humoristas que empezó con Buenafuente, el Évole, toda esta basurilla, que además de pretender hacer humor, iban de dignos. Luego se han sumado a la flauta todos estos que pueden encontrar, curiosamente, en programas que patrocina Movistar, etcétera, etcétera. O sea, un poco la incongruencia de este país es que las grandes empresas, fuera de alguna digna obviamente, de sobre todo de comunicación, que necesitan una vinculación con el gobierno de turno, pues patrocinan auténticos descerebrados, auténticos tarados, como estos que hemos comentado, que luego van dando lecciones de moralidad. Y recuerden que una de las cuestiones que siempre hemos comentado en este canal es que cuando uno asciende hablando de moralidad, tiene el problema en muchas ocasiones de perderse por la amoralidad. Y esta gentuza, pues parece uno, como os he dicho, ya ha cerrado redes, los otros dos, pues no deben estar muy satisfechos. Al final, fíjense la curiosidad, que obviamente es respetable que alguien quiera ser putero. Bueno, algunos nunca lo hemos sido, pero alguno que le vaya, pues oye, ¿qué quieren que le diga? Pues fíjense, tienen las mismas manías que el señor que se ha reunido hoy con
la vicepresidenta del gobierno. Estamos delante, bueno, ya no hablamos de la familia política del presidente del gobierno. Estamos delante de una gente que hace a Dalit de la moralidad, se lo pueden decir al Piquito de Rubiales, cuando su vida se ha ceñido siempre en la moralidad, en el desprecio al sexo, en este caso femenino, y en la poca autoestima que demuestran en el día a día. Hoy ha sido un día intenso, intensísimo, donde se ha jugado con desacreditar a todo un Estado de la Unión Europea, y hoy es lunes. Esto se va a poner muy entretenido los próximos días y las próximas semanas. Solo los días de las votaciones vamos a saber a ciencia cierta qué va a pasar. Y eso no hace falta analizarlo, eso solo hay que verlo. Y lo que sí, también hay que ver, que a todos aquellos que hoy se han puesto, que es normal, cabreaos, porque esto es para cabrearse, obviamente, desde aquí, decir que estos errores por exceso de confianza acaban pagándose caros en la política. Y algunos, desde la tranquilidad, y lo decimos con todas las palabras, desde la profunda tranquilidad, estamos encantados con los movimientos que hemos visto hoy. Esto funciona así. No todo lo que se ve es todo lo que sucede. No todo lo que sucede sucede porque se ve. Vamos a emplazarnos a mañana. Ya no diremos que no habrá segundo café, que ayer nos equivocamos, dijimos que no había. Vaya usted a saber qué hay mañana. Pero sin lugar a dudas, vamos a seguir aquí. Y qué mejor principio de cuarta temporada. Parece que Yolanda nos lo ha puesto en bandeja para volver en esta nueva temporada. Les recordamos, como decíamos, el tema de las aportaciones. Hoy no les vamos a marear con el tema, lo iremos repitiendo poco a poco, y lo que hemos dicho también en los últimos programas, a quien no le guste, obviamente, insistimos, aquellos que no puedan o no consideren que hay que hacerlo, pues lícito, pero que nadie chulee diciendo es que yo no lo hago porque no sé qué. Oiga, si usted no lo hace porque no quiere, no hace falta que nos lo explique. Se lo respetamos y podrá escuchar el programa. Pero hay historias que recibes que no son de recibo y que simplemente hacen que sigamos desde aquí respetando que hacemos un canal y un programa que creemos vale la pena y mucho. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.